Secundaria, tercer grado. Matemáticas. Binomios conjugados. Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy el maestro Alberto Lange, junto con el maestro Marcial Rivera. Seguiremos trabajando el aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. Muy bien, profesor Alberto. Es un gusto volver a participar en una sesión de Matemáticas 3 y saludar a las alumnas y alumnos donde sea que nos sigan. El propósito de esta sesión es resolver problemas cuadráticos usando factorización por binomios conjugados. Como siempre, les diremos los materiales que vamos a utilizar en la sesión del día de hoy, los cuales son escuadra o alguna herramienta para hacer trazos, un lápiz, una pluma para escribir los resultados finales, una hoja blanca para escribir los pasos y realizar los trazos, o bien el cuaderno que ya destinaron para esta asignatura. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Comenzaremos repasando un concepto que ya se vio en sesiones anteriores, pero que vale la pena recordar una vez más. La factorización es la descomposición de un elemento matemático en diferentes factores, entendiendo por factores como las partes de una multiplicación. Veamos algunos ejemplos. La factorización de un número. El número 60 puede ser representado por la multiplicación de los factores 4, que multiplica a 10 más 5, o el número 45, que puede ser factorizado como 9 por 5. La factorización de un número en sus factores primos, como el número 64, queda separado en sus factores primos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y el número 330 tiene como factores primos al 2 por 3 por 5 por 11. La factorización de un polinomio. La expresión 20x cúbica más 5x cuadrada menos 5x se puede representar por la multiplicación de dos factores, 5x que multiplica a 4x cuadrada más x menos 1. O una de las factorizaciones más famosas del mundo de las matemáticas, a cuadrada más el doble producto de a por b más b al cuadrado es igual a más b que multiplica a más b, que al final es un binomio al cuadrado, a más b al cuadrado. Ahora vamos a analizar cómo se usan los binomios conjugados para obtener la factorización de una diferencia de cuadrados. Comencemos por identificar el elemento con el que vamos a poder aplicar esta herramienta de trabajo, una diferencia de cuadrados, que tiene la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, donde a y b son números reales. Por ejemplo, 25 menos y al cuadrado, porque 25 es el cuadrado de 5 y y cuadrada es el cuadrado de y. También la diferencia de cuadrados, m cuadrada menos 3. Y por último, x cuadrada menos 1. Estas son diferencias de cuadrados y, para poder factorizarlas, vamos a ocupar dos binomios conjugados. Se dice que dos binomios son conjugados si difieren solo en un signo. Por ejemplo, el binomio a más b tiene por conjugado al binomio a menos b. El binomio 3 más 2n tiene por conjugado al binomio 3 menos 2n. Y el binomio menos m más k tiene por conjugado a menos m menos k. Entonces, la factorización de una diferencia de cuadrados es el producto de dos binomios conjugados y lo representamos de la siguiente manera. En los apuntes que están elaborando, no puede faltar esta igualdad, a al cuadrado menos b al cuadrado, que es la diferencia de cuadrados, es igual a más b, que multiplica a menos b, que es la multiplicación de binomios conjugados. Nótese que el término que cambia de signo en los binomios conjugados es el correspondiente al término que se resta en la diferencia de cuadrados. Veamos cómo factorizamos los ejemplos de diferencia de cuadrados.
El primero es 25 menos y al cuadrado. Se obtiene la raíz cuadrada de cada término de la diferencia. Raíz de 25 y raíz de y al cuadrado. Y obtenemos 5 y y. Con estos dos valores construimos los binomios conjugados. 5 más y 5 menos y. Por lo tanto, 25 menos y al cuadrado es igual a 5 más y, que multiplica a 5 menos y. Y así sabemos que 25 menos y al cuadrado podemos representarlo como el producto de dos binomios conjugados. Al sacar la raíz cuadrada de cada término de la diferencia, obtenemos los términos de los binomios conjugados. En el segundo ejemplo, sigamos los mismos pasos de esta herramienta. m al cuadrado menos 3 también es diferencia de cuadrados. Entonces, obtenemos la raíz cuadrada de cada uno de los términos. La raíz cuadrada de m al cuadrado es m y la raíz cuadrada de 3 es 1.732050808757, lo cual no es práctico. En casos similares a este, dejamos la operación indicada y así es fácil de operar. Con los elementos m y raíz de 3 se construyen los binomios conjugados m más raíz de 3 y m menos raíz de 3. Por lo tanto, m al cuadrado menos 3 es igual a m más raíz de 3, que multiplica a m menos raíz de 3. Bien, acompáñenme a factorizar el tercer ejemplo con un poco de cálculo mental y comprobemos el resultado. X al cuadrado menos 1 es igual a x más 1, que multiplica a x menos 1, porque la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 1 es 1. Para comprobarlo, multiplicamos los binomios conjugados. Positivo por positivo da positivo y x por x es x cuadrada. Positivo por negativo es negativo y x por 1 es x. Positivo por positivo da positivo. 1 por x es igual a x. Positivo por negativo es negativo y 1 por 1, exacto, es 1. Operamos los términos semejantes. Menos x más x es igual a 0 y el resultado final es x al cuadrado menos 1. Al obtener la diferencia de cuadrados nuevamente, verificamos que la factorización es correcta. ¿Qué te parece, maestro Marcial, si aplicamos lo que hemos visto sobre diferencia de cuadrados en una ecuación? Sería una forma muy buena de ver estas expresiones en un contexto diferente. Adelante. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación utilizando binomios conjugados. Procedemos a la expansión de la expresión x más 5 que multiplica a x menos 5 y eso es igual a 7 negativo. En este caso, convertimos así la expresión en x cuadrada menos 25 igual a 7 negativo. Se suman 7 positivos en ambos miembros de la igualdad. Observemos que nos ha quedado una ecuación de segundo grado. Ahora tenemos la ecuación de segundo grado planteada. Vamos a resolverla. Sumamos 18 en ambos lados de la igualdad y nos queda la siguiente expresión. Una vez que realizamos las operaciones pertinentes, al sumar 18 positivo en ambos lados, tenemos el siguiente resultado. Para obtener el resultado final, debemos calcular la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Sin embargo, tenemos un problema, y es que el 18 no tiene raíz exacta. Profesor Alberto, ¿podrías ayudarnos con este punto? Claro que sí. Pongan mucha atención en casa al paso que sigue, ya que veremos la forma de factorizar una raíz cuadrada cuando no es exacta. Recordemos que x es igual a la raíz cuadrada de 18. Como 18 no tiene raíz exacta, lo descomponemos en dos factores. En este caso, lo descomponemos en 9 y 2, ya que 9 por 2 da como resultado 18. De estos dos factores, 9 sí tiene raíz cuadrada exacta, la cual es 3. Sin embargo, 2 no tiene raíz exacta, por lo que solamente dejamos indicada la raíz de 2. En este punto, obtenemos las dos raíces o dos soluciones, que es la forma en la que también se le puede llamar al resultado de una ecuación, ya que la raíz de un número puede ser tanto positiva como negativa, y las marcaremos como x1 y x2. Ahora que hemos repasado estos conceptos, Marcial, viene a mi memoria un problema que aquejó a mi familia hace tiempo y la verdad nos tuvo bastante preocupados.
Y fue gracias al álgebra, específicamente gracias a los binomios conjugados, que pudimos resolverlo. Un problema que resolviste utilizando los binomios conjugados, ¿por qué nos lo comentaste? Estoy seguro que a nuestras alumnas y alumnos en sus hogares les encantará ver una aplicación de lo que acabamos de explicar. Muy bien, el problema era que teníamos un terreno, dentro del cual había un pequeño vivero al que queríamos ponerle una cerca para que estuviera más protegido. Pero no veo cuál es el problema en esto. Me dices que al contrario. Para las alumnas y alumnos que nos ven, les comento que un vivero es una parte o porción de tierra donde se cultivan árboles, plantas y otras especies para que crezcan. En las ciudades es necesario que tengamos muchos de ellos, ya que ayudan de múltiples formas a la naturaleza. Y aquí es donde empiezan los problemas. La situación era que solamente teníamos el plano del terreno donde queríamos cercar el vivero, pero estaba ya muy dañado. De hecho, no se alcanzaban a ver las medidas. Entiendo, sí se ve ya muy maltratado y podemos ver que las medidas que faltan son el largo y el ancho. En cuestión del rectángulo, diríamos que es la base y la altura. Y ni siquiera se ve el área total del terreno. De hecho, solo conozco el área que está destinada al vivero, que mide 4,000 metros cuadrados, o 0.4 hectáreas, si lo quieres ver en otra magnitud. Dejémoslo en metros cuadrados. Por el momento, ahora bien, vamos a realizar la representación del terreno y vamos a anotar las medidas que sí conocemos. Podemos ver la forma en la que está dividido. La parte superior mide 90 metros por lado y la derecha tenemos un área de 4,000 metros cuadrados. Ahora conocemos este segmento, cuyas medidas es de 90 metros. Marcaremos solamente la medida de 90. El área que ocupa el vivero la destacamos con color azul, para que ustedes la identifiquen. Como recordarán, la medida de la casa es de 90 metros por lado. Solo escribiremos el valor absoluto de 90. Marcaremos esta línea para delimitar el segmento que mide 90. Nos falta anotar la medida de este segmento. Dado que no conocemos, vamos a marcarlo con una X. Por lo tanto, la expresión que denota la medida de este lado será X más 90. Para la base del rectángulo, conocemos prácticamente lo mismo. Marcaremos la medida de 90, que es lo que mide el lado de la casa. Este es el segmento que mide 90 y ese el segmento cuya medida desconocemos, por lo cual marcaremos como X. En este caso, en lugar de agregar la medida de 90 a la casa, debemos quitarla y la expresión resultante es X menos 90. En esta ocasión no vamos a factorizar. Trabajaremos con la expresión de manera normal para demostrar que se obtiene la solución de cualquiera de las dos formas. Trabajaremos con las expresiones que representan la base y la altura. Como acabamos de ver, son X más 90 y X menos 90. Y el área que ya conocemos del vivero, que es de 4,000 metros cuadrados. Podemos observar que obtenemos una expresión como las que ya habíamos estudiado antes, conocidas como diferencia de cuadrados. Para resolverla, lo primero que debemos hacer, alumnas y alumnos, es multiplicar estos dos términos. Recuerden que al multiplicar dos términos algebraicos, debemos sumar sus exponentes. También debemos recordar que ambas literales X tienen como exponente 1. Por ello, si queremos multiplicar X por X, sumamos los dos exponentes. Nos da como resultado X cuadrada. Ahora, multiplicamos la X del primer binomio por 90 negativo del segundo binomio. Pueden ustedes ver que los signos de estos términos son diferentes, por lo que el resultado será un signo negativo. El resultado de multiplicar 90 por X da como resultado 90X. El siguiente paso es multiplicar el 90 del primer binomio por el término X del segundo binomio. En este caso ambos signos son positivos, por lo que el resultado será 90 positivo. Por último, multiplicamos el 90 positivo del primer binomio por el 90 negativo del segundo binomio. El resultado es 8100. Y como ambos signos son diferentes, el signo resultante será negativo.
Y ahora, en esta expresión, podemos observar que hay términos semejantes, que son aquellos que tienen la misma literal y el mismo exponente. En este caso, son los 90x, ya que ambos tienen una literal x con el exponente 1, y al restarlos, se obtiene como resultado 0. Dicho de otro modo, estos términos se eliminan. Ahora bien, el término x cuadrada y el término negativo, 8100, no tienen ningún término semejante, por lo cual no podemos sumarlos ni restarlos, entonces permanecen intactos. Para poder realizar la adición de las dos cantidades constantes que tenemos en este momento, que son 8100 negativo y 4000 positivo, lo que tenemos que hacer es mover 8100 negativo del otro lado de la igualdad, con lo que se convierte en 8100 positivo. El resultado de esta operación es 12100. El paso que sigue es obtener la raíz cuadrada de 12100. El resultado de dicha operación es 110. Bien, ahora que ya sabemos que el valor de x es 110, nos queda hacer la comprobación con las expresiones que teníamos al principio. Lo que procederemos a hacer es sustituir el valor de x que hemos encontrado en las expresiones que estamos mostrando. Podemos ver que de un lado el resultado es 200, mientras que del otro lado el resultado será 20. Finalmente, la incógnita se ha revelado, es decir, las medidas ahora han aparecido. Qué bien que la factorización te ayudó a resolver tu problema. Estoy seguro de que hay muchos más ejemplos como este. Ahora ayudemos a un herrero que se dedica a formar láminas rectangulares, pero su materia prima son láminas cuadradas. El herrero modificará una de las láminas cuadradas de las que desconocemos su medida, por lo que la representaremos con X, y con ella va a obtener una lámina rectangular. Para ello, recorta la lámina de la siguiente manera, formando las figuras 1, 2 y 3. El rectángulo 3 se cambia de posición, formando la lámina que se necesita, y el 2 queda como sobrante. Cada lado del cuadrado mide X, y los lados del cuadrado sobrante valen Y. De acuerdo con los datos descritos en la figura, ¿qué expresiones algebraicas representan las medidas de cada lado de la lámina rectangular de la figura? La base del rectángulo en la lámina 1 tiene longitud X. Solo falta agregar el valor de la base, que en la lámina 3, según nuestro diagrama, tiene un valor de Y. Por lo tanto, la expresión que representa ese lado del rectángulo equivale a la del segundo lado cuando estaba completo, ya que tenía una medida de X, pero su tamaño fue reducido en Y unidades. De esta manera, ese lado queda representado por X menos Y. Así podemos representar su área como el producto de la base por la altura. El área queda representada, que es la multiplicación de binomios conjugados. Recuperando datos, el rectángulo final tiene una superficie de 84 decímetros cuadrados y el sobrante un área de 16 decímetros cuadrados, lo que nos indica que fue un cuadrado de 4 decímetros de lado. Ya podemos conocer cuáles son las medidas de cada lado de 84 decímetros cuadrados. Deben de ser iguales a x más 4, que multiplicado a x menos 4, sabemos que es la factorización de una diferencia de cuadrados. Utilizando este último dato, obtenemos que 84 es igual a x cuadrada menos 16. Para igualar a 0, tenemos que restarle 84 en ambos miembros. X cuadrada menos 100 es igual a 0. El único número que al restarle 100 da como resultado 0 es 100. Y si x al cuadrado tiene un valor de 100, entonces x tiene un valor de 10. Así, las medidas del rectángulo son 14 decímetros en su lado más largo y 6 decímetros en el lado corto, por lo que es lo mismo, 1.4 metros de largo por 60 centímetros de ancho. Así es como hemos llegado a la solución de otra situación con ayuda de la factorización de binomios. En problemas geométricos es de mucha ayuda, como pudimos constatar en las situaciones anteriores. Recuerden que factorizar una diferencia de cuadrados se logra con binomios conjugados que se multiplican.
o usar el hecho de que se multiplican binomios conjugados para saber que podemos usar la diferencia de cuadrados. Alumnas y alumnos, como pudieron darse cuenta, la sesión de hoy estuvo dedicada exclusivamente a un tipo de binomio, y este fue el binomio conjugado. Para finalizar, les proponemos una serie de ejercicios que pretenden poner a prueba lo aprendido el día de hoy. Sin más, preparen su cuaderno y lápiz y agudicen su mente lo más que puedan. Aquí tenemos un ejemplo de una diferencia de cuadrados. Y aquí tenemos 3 opciones de respuesta. ¿Cuáles creen ustedes que sean la respuesta correcta? Profesor Marcial, las 3 opciones se parecen bastante. Parece ser que todo se reduce a poner atención en los signos. Yo sé que nuestros alumnas y alumnos tienen la capacidad para resolver este ejercicio y más difíciles todavía. Bien. Han tenido tiempo suficiente para elegir una de las 3 opciones. Y la respuesta correcta es la opción A. 4A más 5B multiplicado por 4A menos 5B. Es la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes. Ahora es mi turno. Y como yo sé que a muchos de ustedes les encantan los números racionales, también llamadas fracciones, aquí les dejo un reto con dichos números. Esta es la diferencia de cuadrados. Ahora, elijan entre estas opciones cuál es la correcta. Antes de que entren en pánico, recuerden que el hecho es de que una expresión conlleva fracciones no significa que sea más difícil, solo que el procedimiento será diferente. Y el resultado correcto es el inciso B. Bien, alumnas y alumnos, hemos recibido comentarios de muchos de ustedes pidiendo más ejercicios para practicar lo que mostramos en estos programas. Así que, a petición de ustedes, aquí les proponemos 2 ejercicios que serán de utilidad para reafirmar sus aprendizajes. Coméntenlos con su profesor o con sus compañeros cuando puedan. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, estimadas alumnas y alumnos, y me dio mucho gusto compartir este espacio académico con usted, profesor Marcial. Nos veremos en otra sesión. Claro que sí, profesor Alberto. Y ustedes, alumnas y alumnos de tercero de secundaria, busquen en sus libros de texto sobre el tema para reforzarlo. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.